Salud, amigas y amigos de la Iguana Televisión. En el contexto de la celebración del bicentenario de la batalla de Carabobo, que ha estado muy en boga todos estos días, tenemos con nosotros hoy al historiador Leonel Muñoz, director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela y también diputado suplente de la Asamblea Nacional. Y con Leonel vamos a hablar un poco acerca de la importancia que tuvo esta batalla. Lionel, se dice que es la batalla fundamental, la batalla que marcó la salida del Imperio Español de Venezuela. Sin embargo, no fue la última. Eh, Hubo después, incluso 2 años después, el 23 de julio de 1823, todavía se estaba luchando en el lago de Maracaibo. ¿Por qué se considera tan fundamental en la batalla de Carabobo? Siempre es un gusto conversar contigo, Clodovaldo, y con la distinguida audiencia que te sigue en tus incursiones por estos medios, ¿no? Y que está muy pendiente de todo tu trabajo. Sé además que es una audiencia muy enterada y muy culta. Hay un detalle que es el siguiente. Nosotros muy bien sabemos, a nosotros nos enseñaron en la escuela primaria que el 24 de junio de 1821 se selló la independencia de Venezuela. Bajo esa condición, con esa calificación, recordamos la batalla de Carabobo. El detalle, mi estimado Clodovaldo, es que eso no es así o no es exactamente así. Lo que sucedió en Carabobo fue que militarmente hablando, la privanza, el predominio de los hombres en armas a favor del rey terminó en el seno no solo del departamento de Venezuela, que este es un detalle interesante. Venezuela, para aquel momento de 1821, 24 de junio, era un departamento de los 3 departamentos que componía la República de Colombia o Colombia la Grande. De modo y manera que lo que sucedió en Carabobo fue que el predominio de los hombres en armas al servicio del rey fue finiquitado para efectos de la República de Colombia. Aunque como muy bien tú lo reseñas en tu pregunta, hubo focos de resistencia de ese predominio colonial posteriormente al año de 1821, la derrota asestada en aquel momento a estos hombres en armas al servicio del rey por parte de los hombres en armas al servicio de la República de Colombia fue tan definitiva que en términos políticos y en términos militares, esos focos de perturbación que subsistieron a la campaña de Carabobo realmente fueron menores y fueron progresivamente controlados por la privanza, el predominio de la propuesta republicana que en lo institucional estaba en aquel momento encarnada en la existencia de esa República de Colombia que había nacido en el seno del Congreso de Angostura en diciembre de 1819. Si leemos el parte elaborado por el libertador Simón Bolívar el 25 de junio en Valencia, vamos a encontrar que en las primeras líneas, en esa parte que él le dirige a Francisco de Paula Santander, Bolívar le informa a Santander que el día anterior en las sabanas de Carabobo se había confirmado, literalmente con estas palabras, la existencia política de la República de Colombia. De modo que esa es la primera aclaratoria que hay que hacer en relación con Carabobo. Colombia la Grande había nacido jurídicamente, institucionalmente, en Angostura, con motivo de la decisión, de la propuesta
llevada al seno de aquel Congreso por el para entonces presidente de Venezuela, que pasó a ser presidente de Colombia. Hablo del general Simón Bolívar, de nuestro libertador Simón Bolívar, de unir en una gran república la antigua Capitanía General de Venezuela, lo que era el nuevo reino de Granada, que pasaría a llevar el nombre de Cundinamarca, y la provincia de Quito. Esos tres espacios, esas tres jurisdicciones, esas tres dependencias político-administrativas pasaron a componer esa República de Colombia. Después, ya esto lo hace Bolívar una vez que está llegando de su paso por los Andes y de la gesta de Boyacá, que selló la independencia de el nuevo reino de Granada, entonces, o del virreinato de la Nueva Granada, de lo que era el antiguo, o va a ser hasta ese momento, el antiguo virreinato de la Nueva Granada. Entonces, en definitiva, en Carabobo se selló la independencia del departamento de Venezuela, pero como parte de la República de Colombia, que fue lo que de manera precisa en términos históricos alcanzó su independencia aquel 24 de junio de 1821. Ahora, Leonel, tú que has analizado esta batalla desde el punto de vista histórico y estratégico, ¿cómo se produce la victoria del bando patriota? Porque hasta ese momento todavía el ejército era bastante precario, todavía venía con muchas dificultades, con muchos problemas, y sin embargo logra imponerse a uno de los ejércitos imperiales más importantes del planeta en ese momento. ¿Cómo fue que logró esa victoria? Si bien es cierto que lo que alcanzó la independencia fue la República de Colombia, también no es menos cierto que para el departamento de Venezuela la campaña y en especial la batalla fueron de especial significación. ¿Significación por qué? Porque fueron la culminación, o fue la culminación de un proceso, primero de incorporación, de inclusión efectiva en el bando republicano de sectores que hasta 1816, 17, 18, o sea, digamos, a partir sobre todo del año 17 y 18 habían sido sectores que habían permanecido de una manera importante del lado de la bandería monárquica, de la bandería real, del lado de España. Esa incorporación de esos sectores va a estar signada, determinada, explicada por dos razones. La primera, por el efecto político de la restauración monárquica de 1814 y la llegada del pacificador y sus tropas en el año 1815. Esa llegada en medio de una Venezuela que había sido militarmente dominada por las huestes de José Tomás Bóvez el año anterior, así Bóvez haya muerto en Urica al cierre de aquel año 14, hizo que ese grueso de ese sector que había acaudillado Bóvez en aquel año aspirase a ser incluido dentro de la nueva estructura de la restauración, del funcionamiento de las instituciones coloniales en esta parte del mapa, porque la Capitanía General de Venezuela nunca dejó de funcionar después de que Caracas da su ejemplo en 1810. La Capitanía General de Venezuela se muda a la ciudad de Maracaibo, y en la ciudad de Maracaibo va a funcionar todo este tiempo. Maracaibo va a ser realista hasta su pronunciamiento a favor de la República a comienzos justamente de ese año 1821. Entonces, esa llegada de Morillo y de su gente y de la restauración, que bajo su conducción militar y política va a suponer ese proceso del año 15, va a dar por resultado que esos sectores se sientan defraudados para con la causa que habían respaldado de manera importante hasta ese momento. Y esa fue justamente la razón por la que su simpatía comenzó a desplazarse hacia el bando republicano, ocasión que no desperdició el liderazgo político de la independencia con Simón Bolívar a la cabeza para tender los puentes necesarios y hacer
que ese grueso de ese sector que había respaldado a la monarquía de manera feroz hasta el año 1815 tenga la misma conducta esta vez, pero del lado de la República. Pero además de eso, mi querido Clodovaldo, hay otro detalle, y es que la sublevación de Maracaibo, que es la que rompe con el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, que ya vamos a hablar un poco de eso, de finales de aquel año 1820, hace que se complete en términos territoriales y en términos sociales lo que es el proceso de agregación de Venezuela. O no digamos que se complete, esto de pronto tal vez sea muy grueso, porque se nos va a ir todo el siglo XIX y parte del siglo XX en completar, en términos históricos, esa agregación. Pero recuerda que Venezuela en el año 1777 apenas es que se conforma como una unidad político-territorial a raíz de la creación mediante Real Cédula de la Capitanía General de Venezuela. Porque antes de aquel año, 1777, estas eran provincias que dependían de partes distintas del vasto imperio español. La provincia de Caracas o Venezuela, que era el centro del mapa que tenemos hoy día, dependía de la Real Audiencia de Santo Domingo, es decir, de la Nueva España. En otras palabras, de México hoy día. Es decir, es para que tengamos, en términos históricos, un poco grueso esto que estoy diciendo, pero es para que tengamos una idea de que esa provincia que está en el centro de nuestro mapa se agregó junto con otras que para la fecha estaban política y administrativamente adscritas al Virreinato de Santa Fe de Bogotá y que, con motivo de la necesidad de la corona de establecer un mayor control sobre sus territorios, sobre sus dominios, sobre sus espacios, control que había ido perdiendo ya desde finales del siglo XVII y por cuya retoma se introducen una serie de reformas importantísimas, entre las que hay que destacar las que llevó a efecto el rey Carlos III, el más ilustrado de los Borbones. Se crean entonces, a raíz de esas reformas, nuevas unidades administrativas y políticas que hiciesen más efectivo lo que le interesaba a la corona, para este caso la corona española, que era, mi estimado, el cobro de los impuestos. Entonces claro, ese control, esa necesidad de control efectivo hace que en el año 77 se dé origen a la Capitanía General de Venezuela. Esa es nuestra partida de nacimiento en términos territoriales. De hecho, nuestra Constitución dice que el territorio de la República Bolivariana de Venezuela será el de la Capitanía General de Venezuela. Eso lo dicen todas, o lo han dicho todas nuestras constituciones. Esas provincias no se habían agregado. Más tenía que ver la vida de Maracaibo con lo que pasaba en Bogotá que con lo que sucedía en Caracas. Más relación había entre Maracaibo y el Caribe, me he mencionado 2 veces esa ciudad por poner el ejemplo, que con lo que sucedía en Caracas. De pronto, esos 2 espacios, esas 2 ciudades importantísimas se vieron agregadas, se vieron sumadas, se vieron que pasaron a conformar una sola unidad político-administrativa, y en medio de ese proceso, apenas a 30 años de haberse tomado esa decisión, se genera la crisis política de la independencia. Entonces, no pensemos en un mundo como el que estamos nosotros aquí ahorita, yo que te estoy viendo a través de mi aparato telefónico, conversando por esta cosa para que no se filtre el sonido y tal, y estamos en simultáneo, y cuando esto salga lo van a poder ver millones de personas. No, pues estamos hablando de un tiempo en el que la vía de comunicación fundamental eran las aguas, que las decisiones había que tomarlas, eso tardaba mucho tiempo para que se enterase un espacio determinado de algo que se había decidido en relación con su vida, los correos, las correspondencias se demoraban, entonces, y además de eso no había caminos. No había, en esto que va a ser Venezuela, no había posibilidad de comunicarse por tierra. Estamos hablando de espacios que demoraron mucho, bueno, mucho relativamente, es una apreciación tal vez un poco ligera de mi parte, pero que en todo caso para 1810 no había dado tiempo. No había dado tiempo. Entonces, la independencia también supuso eso para Venezuela, que las regiones pasaran a conocerse entre sí. Los llaneros en la región centro-norte costera
los maracuchos con la gente de la región centro-norte, con los caraqueños, y dígame los orientales, que esa también era otra parte del mapa que no tenía nada que ver con el centro. Esa es la provincia de la Nueva Andalucía. Entonces, en la campaña de Carabobo, y la batalla en particular, va a suponer que esas porciones del mapa, que hombres en armas que representan esas porciones de ese mapa de Venezuela, que ha surgido al azar de todo este cuento que te estoy echando, se consigan, finalmente convergen en una acción que va a dar por resultado la independencia de Colombia, como consecuencia de ella la del departamento de Venezuela, pero en términos sociales y territoriales, esta es, mi estimado, la importancia de aquella campaña y en particular de la batalla de Carabobo. Otra cosa importante por la que se señala mucho a Carabobo es porque fue, digamos, un impulso, le dio un impulso a la campaña de Bolívar de Sucre hacia el sur del continente, ¿no? Y que después de Carabobo vinieron las grandes batallas de Junín, de Pichincha, de Ayacucho, que al fin lograron, es así, sacar completamente al imperio español del territorio americano, suramericano. Es así, esa percepción es correcta. Es una percepción correcta. Yo no diría tanto, mi estimado, la batalla o el resultado de la batalla, pero sí fue Colombia, fue la República de Colombia la que financió la guerra primero. Digamos, desde la República de Colombia salieron los recursos y las mujeres y los hombres que con sus armas extendieron el teatro de la guerra hasta el sur del continente. Por supuesto, si las causas y el efecto de los hechos históricos se establecen después de que las cosas suceden, ¿no? De que los hechos se suscitan y se convierten en hechos históricos una vez que un historiador o algún ocioso se les ocurre, mira, no, mira, ¿y cómo que cambió la cosa? No, déjame estudiar, hay unos documentos, déjame buscar a ver, mira, no, todavía están viejos, pero bueno, se pueden leer, comienza más o menos, mira lo que sucedió allí. Así más o menos es el cuento de cómo se escribe la historia. No, mira, fue importante porque de verdad que a partir de allí pasó una cosa distinta. O también la historia se encarga de estudiar las permanencias, ¿no? Las partes más conservadoras de las sociedades, que siempre está presente, siempre va a estar allí presente. Bueno, a partir de Carabobo, por supuesto, ya garantizada en términos militares, aunque por supuesto que hubo focos de resistencia y como tú muy bien lo recordabas, hasta el año 23, no, inclusive después, Clodovaldo, todavía en la República, con José Antonio Páez al frente, había una guerrilla que reivindicaba a Fernando VII, la guerrilla de José Dionisio Cisneros, que no era muy numerosa ni, pero era fastidiosa, porque era, bueno, ellos funcionaban, aplicaban mucho la política del piquete, de asaltar caminos y cosas, parecían, hasta que en una de esas las tropas al servicio bajo la conducción de Páez, no directamente de él, pero sí los hombres que estaban bajo su mando, hicieron unos prisioneros allí se atravesó un avisito allí, esta es parte no sé si se vio en pantalla, en mi teléfono salió, no sé, esta cosa cambia y se reactualiza, en fin, la tecnología es así, lo gobierna uno, igual que la pandemia que nos tiene gobernado, y estoy obstinado de las dos cosas, de la tecnología y de la pandemia, déjame aprovechar. Entonces, bueno, a Cisneros, los hombres de Páez le hicieron unos prisioneros y allí agarraron al hijo de Cisneros. Le fueron con la noticia a Páez, mire, tenemos entre los prisioneros al hijo de Cisneros. Páez se pone a conversar con el muchacho y se da cuenta que el hijo de Cisneros no está bautizado. Y el general Páez, que tenía un olfato político muy fino, se le ocurrió una buena idea, que fue bautizar al hijo de Cisneros. Entonces, al bautizar al hijo de Cisneros, se convirtió en compadre de su enemigo. Y como entre compadres no pueden agredirse, se acabó la guerrilla de Cisneros, se sentó a conversar con él, se invitaron unos tragos, una cosa, una cena, y se olvidó todo aquello. Ese fue el último foco de resistencia militar que hubo aquí, pero era ya todavía en la República, ya después del año 30 había un foco de por allí que reivindicaba una cosa, y como siempre permaneció, mi estimado, Cuba y Puerto Rico hasta finales del siglo XIX bajo el dominio español, desde Cuba y de Puerto Rico siempre se albergó la idea de la reconquista y hubo planes, pero ya por supuesto no tenía aquello nada que ver, pues España reconoce la independencia de Venezuela ya en la cuarta década del siglo XIX, en un evento muy famoso también
suficientemente reseñados por la historia, va a Fermín Toro, se entrevista con la reina, bailan y todo, y hasta ahí en ese momento se reconoce. Ya para finalizar, Lionel, quería preguntarte, tú estabas justamente haciendo el paralelismo entre esa época y la nuestra. ¿Cuál dirías tú que en este momento es nuestro Carabobo? Mira, nuestro Carabobo de todos los días, el de la defensa de la independencia, de la soberanía de Venezuela, del funcionamiento de nuestras instituciones, de la correcta marcha, de la observancia de nuestro ordenamiento jurídico. Yo creo que la independencia se ejerce, no solo se defiende en discursos, sino que se ejerce de manera cotidiana. En nuestro caso, la soberanía, la independencia y la república fueron tres procesos que, digamos, aunque son diferentes y fueron diferentes históricamente, se sucedieron el uno del otro. Y las hemos venido viviendo en república, habiendo proclamado y defendido nuestra independencia, y ejerciendo de manera continua la soberanía. El ejercicio de la soberanía en sus versiones en términos nacionales, y también en el ejercicio de la soberanía popular radica nuestra independencia y radica también nuestro Carabobo de todos los días. La observancia, te repito, del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los propósitos de nuestro plan, de nuestro proyecto nacional, la defensa de nuestro proyecto nacional, tiene que ver justamente con ese Carabobo nuestro de todos los días, que es tan glorioso, tan épico, tan digno de encomio como el que se vivió hace 2 siglos en las sabanas del mismo nombre. Bueno, le doy las gracias al historiador Lionel Muñoz, director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la UCB, también diputado suplente de la Asamblea Nacional, por haber estado con nosotros hablando acerca, bueno, de esta efeméride tan importante del año 2021, como es el bicentenario de la batalla de Carabobo. A ustedes, amigas y amigos, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, que ya tiene 164,000 suscriptores. Y si activan la campanita van a tener los avisos de cuando pongamos al aire estas entrevistas y los otros programas de la parrilla de La Iguana Televisión, entre ellos el de nuestro director Miguel Ángel Pérez Pirela, que se transmite todos los días a las 7 de la noche, hora de Caracas. También le doy las gracias a Emilio Laperuta por la asistencia en la parte técnica. Y a ustedes, amigas y amigos, será entonces hasta la próxima vez.